Bienvenidos a ADZ Trading, yo soy Joseba y en el vídeo de hoy vamos a contarte si deberías vender todas las criptomonedas que tienes antes de que se produzca otra nueva caída. Tenemos delante la gráfica de Bitcoin, es una gráfica diaria y lo primero que podemos observar es que el día de hoy tenemos una vela roja bastante grande. Como vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, estamos cayendo en torno a un 4% respecto al cierre de ayer y en la sesión de ayer Bitcoin perdió otro 2,35%, por lo tanto se ha dejado ya más de un 6% en apenas 2 sesiones. La probabilidad de que ocurriese algo por el estilo, algo similar, ya lo comentamos en nuestro grupo privado, en nuestra comunidad privada en Discord. Aquí lo tenemos, en la que hablábamos de la posibilidad de que ocurriese precisamente el movimiento que estamos viendo en el día de hoy. Ahora os lo vamos a comentar. Fijaos que esto lo publicamos el día 31 de marzo, por lo tanto hace aproximadamente una semana que hablamos de este movimiento, y en aquel entonces, cuando dibujamos esta trayectoria aquí en amarillo, Bitcoin cotizaba en torno a $46.000 por token, por moneda, y si nos fijamos ahora estamos cotizando ya a 43.000, por lo tanto estamos prácticamente aquí a estos niveles antes de ver esta caída. Si te gustaría formar parte de este grupo privado, de esta comunidad premium, solo tienes que acceder a nuestra página web www.adztrading.com y la primera opción que veis aquí, pincháis y tenéis una explicación, un desglose muy gráfico de todo lo que incluiría nuestra comunidad privada, que es esta parte derecha de aquí, en la que tendríais acceso a todos estos canales premium, también a nuestros indicadores privados, y como veis eso sería la suscripción al servicio premium. Si por otro lado solo queréis acceder a nuestros indicadores, también lo podéis hacer, como digo, volviendo aquí al inicio, en nuestra página web sería la segunda opción en la que tendríais explicado estos 3 indicadores de los que hablamos y podéis suscribiros, daros de alta en este botón aquí en la parte derecha. Si aún no estás listo o preparado para formar parte de cualquiera de nuestros servicios de pago, también puedes venirte. En la parte inferior derecha tenemos la parte de comunidad. Esta sección es completamente gratuita, lo único que tienes que hacer es rellenar aquí el formulario y te mandaremos al correo electrónico que nos hayas indicado una invitación para que pases a formar parte de nuestra comunidad pública. Si quieres entender el funcionamiento, aquí tienes un vídeo también de YouTube que vas a poder acceder y ver para entender cómo trabajamos. Volviendo a la gráfica de Bitcoin, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha estado ocurriendo y qué podemos esperar sobre todo de cara a las próximas semanas y a los próximos meses. Lo primero que queremos destacar de Bitcoin es una gráfica que tenemos aquí bastante llamativa. Como veis, esta gráfica comienza aproximadamente a principios del año 2019 y vemos lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin en estos últimos 3 años. Actualmente la gráfica lo que muestra son unos colores en un ranking del 0 al 1, en el que 0 es que prácticamente no hay acumulación por parte de grandes inversores institucionales, y cercano al 1, en ese color morado muy oscuro, sería donde más acumulación, más compras hay por parte de grandes instituciones de inversión, lo que mucha gente llama ballenas o llama whales. De acuerdo, como veis, actualmente estamos en un rango entre 0,65 y 0,72, por lo tanto en la parte más alta, más cercana al 1, por lo que se podría concluir o decir que estamos viendo cierta acumulación, una acumulación significativa por parte de grandes instituciones, quizás aprovechando toda esta bajada que hemos tenido recientemente desde los máximos históricos de Bitcoin, aunque es cierto que esta acumulación por sí sola no nos vale para estimar o llegar a la conclusión de que estamos en el punto más bajo en el suelo de los precios actuales de Bitcoin, porque como veis, recientemente también en estos máximos históricos empezamos a ver acumulación y aún así el precio continuó cayendo. Las zonas donde el color se vuelve amarillo o naranja más clarito serían zonas de distribución en los que las grandes instituciones de inversión o bien deshacen parte o la totalidad de sus posiciones o simplemente no hay nuevas instituciones acumulando, comprando Bitcoin. Como veis, esta gráfica es bastante útil, lo fue muy útil en la caída del COVID en marzo y abril del año 2020, como empiezan a acumular de forma muy agresiva en esos mínimos, y también acumulan de nuevo en esta subida que tuvimos hacia máximos históricos en torno a finales del año 2020 y comienzos del 21. Como veis, toda esta fase en máximos históricos, donde probablemente estaba teniendo mucha cobertura por parte de los medios de comunicación y mucha participación por parte del pequeño inversor, del inversor retail, las grandes instituciones, como veis, lo que están haciendo es distribuir, es decir, es deshacer esas posiciones o en cualquier caso no abrir nuevas posiciones. Por lo tanto, esta gráfica nos da una pequeña idea de qué es lo que están haciendo actualmente esos whales, esas ballenas, y vamos a tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a hacer ahora a posteriori sobre la propia gráfica de Bitcoin en TradingView. Como digo, hace unos días, el 31 de marzo en concreto,
trazamos este dibujo, esta trayectoria en la que hablábamos de lo que posiblemente podría hacer Bitcoin. Como veis, tenemos un triángulo ascendente bastante bien marcado. Aquí tenemos esa rotura inicial con bastante fuerza, una vela verde muy pronunciada, y comenzamos a tener un pequeño retest, un pullback, ¿vale? A probar a ver si esta zona de los 45.000 aguantaba el tipo y continuábamos al alza, que era en un principio el escenario más probable. Como vemos, se ha roto esta parte alta del triángulo y lo más seguro es que ahora retrocedamos casi hasta la zona de los 40 de nuevo, tengamos algún tipo de lateralización y de nuevo quizás en un futuro no muy lejano, quizás en el mes de mayo o comienzos de junio, podamos ver de nuevo esa rotura hacia los 50 o por encima. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que la gran mayoría de gente que invierte en Bitcoin o en criptomonedas en general no se da cuenta de la importancia que tiene estar al tanto de las noticias macroeconómicas, de lo que está pasando en el mundo, de lo que ocurre en Estados Unidos. Y os vamos a explicar por qué. Os vamos a explicar por qué tenéis que saber analizar, por ejemplo, el índice SP500 o la economía un poquito americana, y no solo altcoins como puede ser Dogecoin o como puede ser Shiba o como puede ser Monero o cualquier otra criptomoneda, y es porque hay mucha correlación, se mueven de forma muy parecida Bitcoin al resto de criptomonedas, o más bien el resto de criptomonedas se mueven al mismo ritmo y de la misma forma que lo hace Bitcoin, y Bitcoin a su vez se mueve de forma muy similar a cómo lo hace el índice SP500, que es el índice de renta variable en Estados Unidos. Os lo vamos a mostrar ahora mismo en pantalla. Vamos a ocultar los dibujos para no confundirnos y vamos a pasar a una gráfica de línea. Como veis, la gráfica de Bitcoin ahora es una gráfica azul, y nos vamos a ir al último año, a ver qué es lo que ha ocurrido en el último año en Bitcoin. Aquí tenemos un periodo bastante lateral, y ahora, como digo, vamos a comparar el índice SP500. El ticker es el SPX y lo vamos a poner en una nueva escala de precio para que veáis lo que ha hecho el SP500. Fijaos, si os hago la pregunta de si los precios o las líneas se mueven de forma parecida, ¿cuál sería vuestra respuesta? Yo creo que es bastante simple, ¿no? Sobre todo desde el verano del año 2021, fijaos que cuando el SP500 empieza a ascender, Bitcoin, aunque tarda un poquito más, también asciende a la misma velocidad y al mismo ritmo. De nuevo, el SP500 septiembre-octubre del año 2021 retrocede y Bitcoin también retrocede. Como veis, tenemos movimientos muy parecidos. Por lo tanto, tenemos que entender qué está pasando a nivel general, a nivel global, a nivel económico, porque como vemos, cuando el SP500, que lo tenemos en naranja, cae, fijaos como desde los máximos del 29 de marzo el SP500 ha retrocedido, Bitcoin ha hecho exactamente lo mismo. Y si os comparase a alguna otra criptomoneda, como puede ser por ejemplo Ethereum, vais a ver que el comportamiento es muy parecido. Al final se están moviendo todos estos activos de forma muy similar. ¿De acuerdo? Por último, vamos a daros otra clave de otro índice que se puede seguir, que podéis estudiar, que podéis analizar, para saber qué es lo que puede ocurrir con Bitcoin, qué es lo que puede ocurrir con el SP500, qué es lo que puede ocurrir con Ethereum, y en este caso es el VIX, VIX. Para los que no lo conozcáis, el VIX es un índice de volatilidad. La volatilidad es la cantidad o la variación que pueda tener un activo en un periodo de tiempo determinado. Cuando los activos se mueven mucho de forma muy brusca, el VIX, la volatilidad, se eleva y sube. Comúnmente se conoce como el índice del miedo, no es una descripción que sea del todo válida, pero bueno, es una forma común de llamarlo. Vamos a ponerlo en pantalla para que lo veáis. VIX, aquí tenemos, y es el índice de volatilidad del SP500. Ojo, mide las variaciones, las fluctuaciones que tiene el SP500, pero acabamos de contaros que el SP500 y el Bitcoin se mueven de forma muy parecida. Por lo tanto, aunque sea la volatilidad del SP500, nos va a valer de forma bastante precisa para saber lo que hace Bitcoin. Fijaos lo que ocurre cuando lo incorporamos aquí en la gráfica. En este caso tenemos en naranja el VIX, esa volatilidad, y en azul Bitcoin, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de zoom hacia adelante para que veamos bien esa comparativa. Aquí es muy claro. Fijaos que cuando el naranja baja, ¿de acuerdo? Bitcoin sube. ¿Qué quiere decir? Cuando las cosas van bien, todo el mundo gana dinero con Bitcoin porque está ascendiendo su valor, como ocurrió a finales del 21, principios del 22, la volatilidad, es decir, las fluctuaciones, los movimientos que tenemos en el activo son
pequeños, son reducidos, la gente no está nerviosa y no tenemos grandes fluctuaciones, por lo tanto la volatilidad baja. Sin embargo, cuando las cosas se empiezan a poner feas, como ocurrió a finales del año 2021, en noviembre y diciembre, que como veis la gráfica azul empieza a descender con fuerza, fijaos estas subidas tan bruscas que tenemos en la volatilidad. La gente se pone nerviosa, empieza a comprar y vender de forma mucho más acelerada y al final aumenta la volatilidad. Lo vimos también de nuevo en las caídas de enero, fijaos esta caída última que tuvimos aquí en Bitcoin hasta los mínimos que hemos tenido recientemente y fijaos el spike, la subida tan brutal que tenemos en la volatilidad. Si hacemos zoom y nos acercamos un poquito más a estos últimos días, fijaos cómo las gráficas son invertidas, ¿vale? Esto es aproximadamente desde el 15 de febrero. Fijaos como aquí Bitcoin no acaba de repuntar, está bastante lateral y la volatilidad está incrementándose. En el momento que Bitcoin comienza a repuntar, la volatilidad se reduce. Y ahora de nuevo, muy recientemente, ¿vale? Fijaos lo que ha ocurrido ahora muy recientemente, que de nuevo van a encontrarse, es decir, la volatilidad aumenta y el precio de Bitcoin está cayendo. Por lo tanto, es una forma bastante útil de ver si efectivamente el movimiento que se está produciendo corresponde o se corrobora con la volatilidad. Si tenemos una caída en la que no hay mucha volatilidad, eso quiere decir que la gente no está realmente nerviosa, que no está habiendo demasiada fluctuación en los precios y quizás sea simplemente una recogida de beneficios. Si por el contrario vemos estos aumentos en la volatilidad, realmente la gente se está poniendo nerviosa, estamos viendo fluctuaciones fuertes en el precio y probablemente se estén viendo ventas más agresivas que las que se producen cuando solo hay recogida de beneficios. Por el contrario, cuando veamos que la volatilidad empieza a descender, puede ser buen momento para que Bitcoin empiece a retomar la senda del camino alcista. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dejases un like, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuro contenido que vayamos creando y no olvides pasarte por el vídeo en el que hablamos sobre el reto que estamos llevando a cabo utilizando nuestro bot especializado en BNB en el que vamos a intentar llevar una cuenta de $1000 a $10.000. Nos vemos en el próximo vídeo.